Buenas tardes, sean todos bienvenidos a una nueva charla. En esta oportunidad les voy a hablar de un tema que particularmente me encanta y me apasiona muchísimo, el teatro. Soy Patricia Mata y estoy aquí para vivir una nueva experiencia de aprendizaje y de reflexión que espero que disfruten muchísimo. Ahora bien, vamos a hablar del teatro. El teatro pues es muy amplio, pero a mí me gusta comenzar siempre definiendo, conceptualizando, para que todos sepamos de qué es lo que estamos hablando y tener una base bien conceptual que nos permita desarrollar mejor los temas. Muchos me podrán decir que conocen el teatro porque lo han visto. Me parece fantástico. Creo que es una experiencia que hay que tener en la vida y que esa experiencia puede hacerse pues de una manera más continua. Realmente lo que yo quiero decirles acá es describirles las maravillas y los beneficios que puede traer el teatro a la vida de todos nosotros como seres humanos. ¿Y por qué? Bueno, vamos a decir que es el teatro. Es una de las ramas del arte más completas porque en ella convergen y además comulgan todas las artes juntas, ¿no? Por supuesto la literatura, que es la que inicia todo, que es de donde salen esas historias y esas ideas, esos personajes, esas situaciones, esos conflictos y por supuesto desenlaces, que estos desenlaces pues sabemos que nos puede tocar de comedia o de tragedia, ese símbolo icónico del teatro pues universal. ¿Qué es lo que pasa con el teatro? Bueno, la música, la danza, esas coreografías que adornan las escenografías, la iluminación, la atmósfera que genera el teatro y hace que el público se sienta identificado, se sienta dentro de ella, porque es que genera como un efecto de espejo. Entonces, como público, pues nos metemos en esa historia, nos sensibilizamos con el otro y el efecto real que tiene el teatro es el de un impacto social que es inmediato. Inmediato porque no es lo mismo que uno agarre un libro y lea una historia, bueno, lee una persona, a lo mejor yo la leo en voz alta y se lo leo a varios y de repente podemos tener alguna reflexión acerca de ello. Pero es que con el teatro, cuando tú ves eso en vivo, varias personas personificando, representando, dramatizando, como lo dice pues su terminología original, eso hace que la persona sienta. Es decir, voy al punto, transmitir emociones que nos mueven las fibras más internas de nuestro ser, emociones en que nos podemos carcajear de la risa, emociones en las que podemos sufrir con ese personaje, podemos reflexionar, porque todas las obras, inclusive las comedias, nos llevan siempre, irremediablemente, a realizarnos una reflexión de la sociedad. De las culturas, de lo que vivimos, de las situaciones, de la vida misma. Porque el teatro es vida. Entonces, para continuar con esta gran descripción y además de mostrar, ¿no?, el poder que tiene el teatro como tal, tanto para el que lo hace como para el que lo recibe, que vienen siendo pues los espectadores. Ese espejo, ¿qué es lo que nos hace? Nosotros conocemos la historia del mundo, por supuesto que a través del arte, y el teatro como comprende como el todo, porque muchas convergen en él, pues nosotros hemos podido conocer muchísimas sociedades, civilizaciones y situaciones, y además adquirir muchísima cultura para nosotros. Pero bien, vamos a irnos un poquito más para atrás. Porque el teatro y porque ahorita y porque siempre. Bueno, el teatro fue inventado en la antigua Grecia. Estamos hablando de la edad antigua. Y bueno, un famosísimo y erudito filósofo llamado Aristóteles definió el teatro de la mejor manera. Y dice textual que el teatro es la imitación de la realidad. Eso pues avala toda esta explicación que estoy haciendo, no es que Patricia Mata lo inventó, sino que es tal cual a través de un estudio que nosotros imitamos. En el teatro se imita como es la vida, porque vemos diferentes imitaciones, porque todo depende del contexto donde nos encontremos. ¿Okay? Si nos encontramos en un contexto cultural que es distinto, pues entonces hay obras teatrales de cualquier parte del mundo con muchísimas temáticas, con muchísimas variedad de cultura que nos muestra pues distintas historias. Ahora bien, yo quiero llegar a demostrar y a dar 3 razones
fundamentales para decir que el teatro es necesario en la vida de todo ser humano. Y ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué? ¿Qué me puede proporcionar el teatro que no sea sino disfrute, que no sea sino entretenimiento? Bueno, muy bien. Aparte del disfrute y el entretenimiento, que además es muy necesario para toda la vida de todos nosotros, hay tres factores importantes que yo pues analizo y los comparto con ustedes para ver qué tal opinan. Una es la comunicación, otra es el trabajo en equipo y finalmente la creatividad. Para mí, estos tres aspectos o estas tres habilidades las debemos de tener todos los seres humanos, todos los individuos, sobre todo los niñitos y los adolescentes que están en la etapa de aprendizaje y en la etapa de la enseñanza escolar y además del bachillerato. ¿Por qué? Porque están formando personalidades. Para los adultos también, aquí nadie está excluido. Los adultos seguimos aprendiendo cada día y para muestra un botón. Uno está estudiando constantemente, el mundo evoluciona cada día y debemos ir en el ritmo que va el mundo. Tenemos que ir aprendiendo porque no nos podemos quedar dormidos. Entonces, para no salirme del tema, ¿por qué la comunicación? Bueno, el teatro es una comunicación que va del espectador al público, del espectador a los actores, lo que es la puesta en escena y viceversa. Eso es una transmisión de emociones constante. Tenemos que aprender a expresarnos. ¿Por qué nos tenemos que aprender a expresar? Porque tenemos que comunicarnos en cualquier circunstancia, en cualquier parte, en la carrera que nos vayamos a desempeñar, en el espacio laboral, en el espacio familiar, en el espacio de las amistades, en diferentes entornos a donde nosotros nos dirigamos. El aprender a ser histriónicos nos ayuda a nosotros a persuadir, nos ayuda a nosotros a convencer a las personas para obtener nuestros beneficios. Aprender a expresarnos, a pedir las cosas y que esto sea recibido de una buena manera. Aprender a pedir perdón, aprender a reconocer nuestros errores. En la comunicación hay muchísimas funciones. Hay funciones poéticas, hay funciones denotativas, hay funciones apelativas, hay muchísimas funciones. Entonces, nosotros tenemos que aprender a saber utilizar las funciones del lenguaje dependiendo de dónde nos encontremos. A perder el miedo escénico, porque puedes estudiar lo que vayas a estudiar y puedes desempeñarte en cualquier aspecto. Te vas a tener que enfrentar en algún momento de tu vida a hablar en público y tienes que aprender a controlar ese miedo escénico, a saber llevar las intenciones en nuestro hablar, en nuestro expresar, en la expresión oral, por supuesto, y en la expresión escrita también. El trabajo en equipo. Tenemos que trabajar en equipo, siempre. Hasta dentro de nuestras casas, con la familia, con nuestra rutina. Tenemos que aprender a trabajar en equipo. El teatro nos permite eso. ¿Por qué? Porque el teatro hace que tú te identifiques con un rol, bien sea de un personaje, bien sea de un técnico, de un tramoyista, del que abre y cierra el telón. Todos son necesarios. Todos y cada uno de las personas que completan el equipo de una obra teatral son necesarios y tienen que estar preparados para la función. Esto nos genera un compromiso, una actitud de responsabilidad que te invita a que esto tú lo hagas en tu vida y que no solamente pues sea para lo del teatro. Nos ayuda a sensibilizarnos y nos ayuda a que seamos muchísimo más empáticos con el otro. Cuando se trabaja en equipo es como que si se trabajara en familia y esto es una habilidad que de verdad vale oro. Por último, la creatividad. Bueno, la creatividad es ese movimiento de neuronas, esa resolución de conflictos. Nosotros necesitamos ser creativos para todo. Para todo, ¿por qué? Bueno, porque ¿cómo resuelvo yo esta escena? ¿Cómo hago para que salgan algunos personajes de escena? Pero es que no solamente es eso, es cómo yo resuelvo una escenografía si yo no tengo dinero para hacerlo o no tengo tanta pintura, pero de repente yo busco unos elementos que se relacionan y entonces genero una metáfora visual y resuelvo todo un conflicto de una manera tan creativa que quedó súper lindo y que además funciona con la intención que yo estaba buscando. Entonces, en el rol en que te desempeñes, siempre vas a tener que ser creativo en tu vida completa.
Pero bueno, yo todas estas cosas no las digo sin base. No, hay estudios, hay investigaciones, trabajos de grado que han realizado en distintas universidades. He realizado una investigación en la web y me he encontrado con un sinfín de trabajos que utilizan al teatro como una herramienta pedagógica y didáctica para el aprendizaje de muchísimas carreras, inclusive en las ciencias jurídicas, en las ciencias, en el estudio de la estadística. Miren, el teatro funciona para internalizar los conocimientos. En el momento en que dramatizamos una situación, esa manera es mucho más práctica de aprender. Y además es un aprendizaje que queda, porque es una experiencia. Al ser esto experiencial, entonces esto no se nos va a olvidar más nunca, porque es que lo sentimos. El ser humano vive de las emociones y eso es algo que el teatro nos brinda desde que comenzamos a leer un guión hasta que terminamos aplaudiendo por un espectáculo maravilloso. Ahora bien, yo quisiera dar un consejo a todos ustedes de que en la carrera en que se vayan a desempeñar, ustedes que son jóvenes, adolescentes, formando sus personalidades, decidiendo qué es lo que van a hacer en su vida. La vida es muy larga. Dicen la vida es corta. Eso es relativo. La vida es larga y uno puede hacer y estudiar todo lo que uno quiera. Yo tengo 45 años y todavía estoy aprendiendo. Cada aprendizaje es una satisfacción muy grande. La vida está llena de experiencias y con el tiempo nos damos cuenta que eso vale muchísimo. Mi mejor consejo es que hagan teatro. Para culminar, quisiera compartirles una frase célebre de un comediante muy famoso llamado Charles Chaplin, del cual seguramente habrán escuchado, que decía que la vida es como una obra de teatro. Así que ríe, canta, llora y goza, vive intensamente antes de que se baje el telón y no sientas los aplausos. Yo, Patricia Mata, les digo, no dejen que se cierre el telón sin sentir la satisfacción de los aplausos. Muchísimas gracias.